Bendiciones y muy buenos días a todos que nos escuchan una mañana más desde nuestro devocional Shofar. Gracias por estar aquí, gracias por hacer parte de la familia Shofar. El propósito de Dios con el mensaje de esta mañana es traerte esperanza y que puedas confiar que estás protegido y que estás guardado por el Dios Todopoderoso, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, pero también tú sabes que Él es tu Dios. Y el tema de nuestro devocional en esta mañana es morando bajo la sombra del Omnipotente. Vamos a ver lo que dice la palabra de Dios del Salmo 91, del versículo 1 hasta el versículo de número 7. La Biblia nos dice así: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía, castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá, y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo, adarga es su verdad. No temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en el medio del día destruya. Caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas ti no llegará. Mira qué hermoso salmo nosotros acabamos de leer. Creo que uno de los salmos más conocidos de todo el mundo. ¿Cuántas casas nosotros entramos y vemos una Biblia abierta? Y cuando nos damos cuenta cuál texto está ahí abierto, vemos que está abierta en el Salmo 91. Las personas tienen como algo un amuleto poner la Biblia en su casa abierta en un salmo, creyendo que este salmo lo va a traer protección para su vida, sin siquiera leerlo, sin siquiera traer para su vida una aplicación. ¿Qué hay de malo en esto? Nosotros debemos entender que la Biblia es un libro de que Dios se revela a la humanidad. La Biblia es la palabra de Dios revelada a los hombres. Todo lo que está en la Biblia es Dios se revelando para nosotros. Debemos entender que no solamente debemos poner la Biblia abierta en nuestra casa y decir, mira, aquí tengo protección. Nosotros debemos entender que lo que va a traer protección para nuestra casa, traer protección para nuestra vida, es conocer la palabra, es tener la palabra de Dios grabada en nuestros corazones, es aplicar lo que dice en la palabra. Así nosotros estaremos blindando nuestra casa, blindando nuestra mente y blindando todo lo que nos cerca, porque Dios cumple lo que está en su palabra. Pero este salmo es muy hermoso y muy poderoso cuando nosotros lo entendemos, cuando nosotros aplicamos y cuando nosotros decimos también, porque hay poder en la palabra de Dios. Él empieza diciendo: el que habita en el abrigo del Altísimo morará bajo a la sombra del Omnipotente. Mira, por eso que es importante no solamente tener la Biblia abierta, y sin que conocer, morar en las Escrituras, estar deleitado en las Escrituras sagradas, citar las Escrituras sagradas, enseñar las Escrituras sagradas, estudiar las Escrituras sagradas. Así nosotros estaremos bajo la sombra del Omnipotente, que es el Dios Todopoderoso, como he dicho al principio, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Cuando yo entiendo esta verdad, cuando yo conozco en su esencia a Dios, y cuando yo me acerco a Él, yo estoy habitando en el abrigo del Altísimo, el Dios Todopoderoso, el Dios que creó los cielos, el Dios que creó la tierra. La Biblia también nos dice que nosotros moraremos bajo la sombra del Omnipotente. Y nosotros vamos a decir: yo diré a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré.
¿En quién está tu confianza? Tú puedes decir, sí, el Señor es mi castillo. El Señor es en quien yo confío. El Señor es quien me fortalece. El Señor es la base, es la columna de mi vida. En los días buenos, en los días malos, yo sé que Él está guardando. Yo sé que Él está cuidando. No solamente tenerla, yo te aconsejo que lea este salmo. Yo te aconsejo que lea no solamente este, pero también los demás, pero que tú leas también la Biblia, pero que tú hagas preguntas sobre la Biblia. Tú introduzca la Biblia en tu vida, en tu corazón, para que adquiera conocimiento, para que adquiera sabiduría, para que adquiera un conocimiento más profundo acerca de Dios. Así que tú tienes que confiar profundamente que Dios te va a librar del cazador, que Dios te va a librar de la peste destructora, de las plagas, de todo que el mundo intenta hacer con que nosotros caigamos en enfermedad, porque Él es el Dios que te libra, Él es el Dios que te protege del hombre malo, del día nocturno, es el Dios todopoderoso. La Biblia también nos dice que Él nos cubre con las plumas y debajo de sus alas estaremos seguros. Pida y ore al Señor, Señor, guárdame debajo de tus alas. Señor, que yo esté protegido cuando salga de mi casa, cuando yo salga conduciendo mi coche. Señor, guarda mi familia, guarda mis hijos, guarda mi esposa. Dios, guarda los míos, mis familiares, aquellas personas que yo amo. Pide al Señor que proteja tu iglesia, pide al Señor que proteja a tu pastor, pide al Señor que proteja tu congregación. O sea, pide al Señor que tú estés siempre cubierto debajo de las alas del Dios Todopoderoso, porque allí es el mejor lugar para estarmos seguros. No debemos temer ningún terror, ningún rumor de humanos. Debemos confiar que Dios nos está guardando y que tenemos sus manos extendidas para nos bendecir. No debemos temer ninguna saeta, no debemos temer ninguna pestilencia, no debemos temer la mortandad, no debemos tener miedo de que alguien venga a decir, yo voy a destruir el mundo, yo voy a explotar todo. No temas, ¿sabe por qué? Porque el hombre puede hasta decir, pero él necesita que Dios lo permita. Ningún malo quedará impune ante los ojos de Dios, pero es importantísimo que nosotros, la generación del Dios de Jacob, debemos orar pidiendo protección, intercediendo por nuestras vidas, por nuestras casas, pidiendo al Señor que guarde nuestro intelecto, pidiendo al Señor que nos fortalezca en medio al mundo caído, pidiendo al Señor que cada día más se acerque la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y debemos entender que hay una promesa poderosa si tú practicas desde el inicio, si tú confías y si tú estás seguro que estás guardado bajo la sombra del Omnipotente, que estás guardado bajo la sombra del Dios Todopoderoso, aquel que es fiel y poderoso. La Biblia nos garantiza y nos dice, caerán a tu lado 1,000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. La protección de Dios está para aquellos que confían en Él. La protección de Dios está para aquellos que o aman, para aquellos que o adoran, aquellos que reconocen a Él como Señor de su vida. Así que te aconsejo, lea la palabra de Dios. Ponga Dios en primero en tu vida. Confíe en todo lo que está escrito en la palabra de Dios, porque todo lo que está escrito se cumplirá. Todo lo que está escrito es Dios se revelando a ti por intermedio de su palabra. Así que la protección no está en un salmo, la protección está en Dios. Así que tu protección es el Dios omnipotente, es el Dios omnisciente, es el Dios todopoderoso, es el Dios que te ama, es el Dios que te formó, es el Dios que pagó un alto precio para que tú estés firmes de pie en esta mañana. Confía en el Señor porque tú estás morando bajo la sombra del Omnipotente. Cuando tú lo reconoces, cuando tú lo glorificas y cuando tú dices, Señor, yo sé en quién yo tengo creído. Yo creo en ti.
yo confío en ti, tú eres mi escudo, tú eres mi fortaleza, tú eres mi Señor, tú eres el que me libra de la muerte. ¿Sabe por qué? Porque hay un propósito de Dios para tu vida. Mientras Dios no ha realizado ese propósito en tu vida, tú todavía estarás a espera de ese gran día glorioso donde verás el milagro de Dios obrar en tu vida. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde y que la sombra del Omnipotente nunca sea parte de tu vida en nombre de Jesucristo. Amén y amén.